Y volvemos en este segundo bloque del último recurso con Remo Carlotto. Y te voy a poner un poco en apuros. Bien. ¿Qué es más difícil? ¿Ser diputado nacional? ¿Ser defensor de los derechos humanos? ¿O enfrentarse a Clarín? Desde tu punto de vista, no desde el punto de vista del gobierno, del personal. Yo creo que se conjugan muchos lugares allí. Yo creo que yo me siento profundamente honrado con la Diputación Nacional. Es un lugar desde donde podemos aportar a garantizar los derechos humanos, a trabajar desde una mirada federal con respecto a estos temas. Y esto lleva sin ninguna duda a confrontar con sectores de poder, entre ellos el Grupo Clarín y su mirada sobre la comunicación y la búsqueda de condicionar los procesos políticos en nuestro país. Yo creo que aquellos que sentimos que estamos trabajando activamente en función de los intereses de los sectores populares, nos sentimos profundamente respaldados por nuestro pueblo y eso no nos lleva al temor, sino nos lleva a un profundo orgullo de lo que estamos haciendo. Preocupados tienen que estar aquellos que han tenido complicidad con la dictadura cívico-militar, que están vinculados al encubrimiento de los crímenes en nuestro pasado y que distorsionan la realidad en el presente. Nosotros lo que tenemos es algo maravilloso que puede tener y valorar cuando uno está en la Cámara de Diputados de la Nación o en cualquier lugar a partir de la voluntad popular y del voto popular, que es el respaldo a generar este camino de transformación. En lo personal yo me siento muy cómodo desde el lugar de diputado de la Nación porque encontramos una vía de trabajo y de acción en materia de derechos humanos que busca articular con los actores políticos y sociales en todo el país y eso también da en términos personales un enorme enriquecimiento porque uno visualiza el enorme valor que tiene la participación comunitaria, social y política en todo el país, a veces no tan visible, pero que es importante rescatar porque realmente enorgullece ver a aquellos que luchan muchas veces en profundas dificultades por recuperar, ganar derechos y como nosotros concebimos que la garantía de los derechos es producto de la lucha de los pueblos, el rol de diputado tiene que ser una vía de transmisión de eso que muchas veces confronta con intereses como el del Grupo Clarín y sus medios de comunicación. En esta época o en otras, ¿has temido por tu vida? Nosotros hemos visto que hay momentos... En términos personales, te lo pregunto. En términos vos. personales, en realidad, hace un poco más de 10 años, mi madre fue víctima de un atentado criminal Sí. que sobrevivió realmente por centímetros a una balacera que recibió su casa. Uno se preocupa muchas veces cuando ve que desde los medios de comunicación se inocula el odio, decimos nosotros, ¿no? Esta cadena del desánimo que habla la presidenta, de que puedan existir sectores que busquen agredirnos y que piensen que en la agresión personal hay alguna solución a la confrontación que ellos plantean. Pero en términos personales no he tenido preocupación por mí. Uno siempre piensa que la exposición pública tiene que tener un correlato de cordura y comprensión por parte de aquellos que piensan distinto. Eso no siempre sucede y hemos conocido y hemos vivido de cerca las consecuencias de la acción criminal del Estado en su momento, que nos ha también marcado en el sentido de tener temple para poder llevar adelante las acciones y los compromisos que asumimos ante nuestro pueblo. ¿La campaña de Insaurralde la maneja la presidenta o la presidenta conduce un proyecto dentro del cual la campaña de Insaurralde es parte? La presidenta conduce un proyecto y lo conduce creo que con una enorme capacidad. Cuando uno mira la dirigencia política en la Argentina, claramente Cristina Fernández de Kirchner resalta como un cuadro político con una mirada y una preparación y una formación superior y nosotros nos sentimos profundamente orgullosos de su conducción y también toma el proceso y la campaña electoral como parte de una mirada de sostener no un poder en términos personales sino un poder en función de este proyecto y aquellos que integramos la lista del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires con Martín Insaurralde a la cabeza asumimos esta mirada colectiva.
Entonces es mucho más natural, no hay acá luchas de vanidades ni de posicionamientos personales, sino un enorme compromiso con este proyecto. Por eso Martín plantea algo que es muy claro. Él es intendente de un distrito que ha recuperado una enorme capacidad a partir de su gestión de recuperación y garantías de derechos, de accesos esenciales para el pueblo de Lomas de Zamora, y él tiene una clara interpretación de que eso es producto de un proyecto nacional que administra correctamente los recursos, que vuelca esos recursos para cada uno de los municipios en un trípode sobre el cual se sostiene este proyecto, que es el municipio, la provincia y la nación. Y esa mirada es, creo que la que se expresa en la campaña y la cual todos acompañamos. Pero conduce este proyecto nacional Cristina Fernández de Kirchner. Y la campaña la llevamos adelante todos aquellos que integramos esa lista. ¿Dónde va a estar Remo Carlotto después del 2015, 2016, 2017? ¿Dónde ves? Acompañando a los sectores populares, yo creo que vamos hacia una continuidad de este proyecto nacional y popular. Nosotros planteamos que por una década más de recuperación y de consolidación de derechos, y me veo militando junto al movimiento de derechos humanos de donde provengo y militando junto a los sectores del campo nacional y popular en la defensa de los derechos. Lo hemos hecho antes del 2003 y lo vamos a seguir haciendo toda nuestra vida, porque es parte de nuestro compromiso esencial con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, pero fundamentalmente con la lucha de nuestro pueblo, que ha sido en estos últimos 10 años realmente de una transformación cultural que nosotros percibimos muchas veces que desde sectores de la oposición no se percibe que hay un cambio en la Argentina que vino a consolidarse, no irse. Te hago una repregunta, ¿no se percibe o se hacen los que no lo perciben? Yo creo que hay una negación, hay digamos, hay una... Sí, pero la negación no es tan inocente, Remo. No, yo creo que por algo lo niega. Hay una negación que está vinculada a una serie de factores. Unos que tienen que ver con interpretaciones de carácter político, de sectores sociales a los cuales defienden intereses que defienden sectores de la oposición. Otra que tiene que ver con un rasgo de lo que es el gorilismo histórico, una mirada sobre todo lo que vuela a dos factores que en la historia han sido irritativos para estos sectores más reaccionarios, que ha sido el peronismo y la juventud. Y eso es lo que produce enormes reacciones en estos sectores. Pero creo que tienen un compromiso y una mirada, por eso digo que no lo pueden decir, porque está francamente vinculada a los sectores más concentrados, más privilegiados. ¿Vos me decís que le tienen miedo a los pibes? Yo creo que sí, hay una enorme preocupación, ¿no? Creo que el vaciamiento de los partidos políticos lo vemos en la oposición plasmado en la falta de participación juvenil que tienen. Vemos esa enorme diferencia, y la irrupción de una nueva generación en la política es un factor de temor para aquellos que tienen miradas de carácter conservador. Los jóvenes son dinámicos y transformadores por naturaleza, y nosotros tenemos una actitud de involucrarlos, empoderarlos en las decisiones políticas, y en la oposición lo que vemos siempre es una agresión, una estigmatización de los jóvenes, y una mirada como que los jóvenes son peligrosos. Justamente lo que hizo Néstor Kirchner es plantearle a la juventud y a esta nueva generación que este proyecto político no le tiene miedo a los jóvenes, sino que cree que los jóvenes son la base de sustentación no para la construcción del futuro, sino para la construcción del presente. ¿A qué le tenés miedo vos en lo personal? ¿Qué cosas hoy te dan miedo? No en lo político solamente, sino en lo personal, globalmente. Yo tengo más que miedo preocupaciones naturales y personales. Dentro de unos meses voy a ser abuelo, entonces me preocupa el estado de situación de mi hija, su embarazo, cómo va su embarazo, la situación de mis hijos, su felicidad. ¿Sos un abuelo presente? ¿Sos un abuelo que está presente? Dentro de unos meses voy a ser abuelo. ¿Sos el abuelo molesto, el tipo que llama para ver cómo está tu hija? Sí, obviamente, sí, estoy en contacto con ella y siguiéndola permanentemente, voy a ver sus ecografías y estar participando en su felicidad, en su momento de plenitud y en su futuro como madre, sin inmiscuirme, cuidando el rol que me corresponde, pero muy feliz y muy expectante con la posibilidad de ser abuelo. Y uno tiene por ahí esas preocupaciones. A mí me preocupa que mis hijos sean felices, pero tenemos que comprender que ser feliz también es serlo no en términos individuales, sino en términos de una comunidad a la cual pertenecen, a una identidad que les pertenece, y en ese sentido mi preocupación es que ellos puedan vivir en plenitud. Esas son tal vez mis preocupaciones
más de índole personal. ¿Y en el índole político hay algo a lo que tenerle miedo? Yo creo que tenemos que siempre estar atentos y vigilantes frente a aquellos que están agazapados y que están, yo no hablo en estos términos sobre la oposición, sino sobre otros factores de poder que están agazapados para muchas veces quebrar la voluntad y la mirada democrática que se tiene en la Argentina. Yo creo que tenemos algunos bolsones de autoritarismo en nuestro país sobre los cuales tenemos que tener una mirada atenta y vigilante, y tenemos que trabajar siempre para que la mayoría del pueblo argentino, la inmensa mayoría del pueblo argentino, tenga una mirada sobre esto y no caiga muchas veces en el engaño sobre los cuales se los quiere sumir. Entonces, en ese sentido, me preocupa que nosotros tengamos una mirada sobre eso, ¿no? Yo siempre cuento el ejemplo, yo fui impugnante cuando ingresé como diputado de la Nación de la posibilidad de asunción de Patti como diputado, una persona que participó en el terrorismo de Estado. Y hay sectores que acompañan a personajes como estos, a pesar de que saben que han sido torturadores. Entonces, sobre esos sectores creo que tenemos que tener una mirada muy atenta para que no caigan en la tentación de acompañar a sectores que no quieren que en la Argentina prospere y se consolide plenamente la democracia. Raimo, te agradezco mucho por haber venido. Gracias a vos por la invitación. Un placer conocerte y ojalá tengamos esta calidad humana de personas en el Congreso y en el resto de la política y en el resto de la vida de la Argentina. Gracias por la lucha. Gracias a vos. Abrazo grande. Seguimos con Último Recurso.